misericordioso con nosotros. Tú sabes, antes de entrar, pues, si me lo permiten, ya hemos entrado en lo que nosotros conocemos como el tiempo de la Navidad. Tiempo de la Navidad. Yo sé que va a haber personas que van a estar al alcance de este mensaje y de los siguientes mensajes que vamos a estar hablando en nuestra serie de Navidad. Y sé que hay muchas personas que todavía, que sí asisten a la iglesia y que tienen su pensamiento, su perspectiva, creencia sobre celebrar o no la Navidad. Y yo quiero decirle que está bien que usted tenga esa perspectiva. Pero cuando yo estaba esta mañana pensando, me recuerdo que ya en el día 7 de este mes, porque muchas personas confunden y confunden el hecho que dicen que el judío está celebrando la Navidad con Hanukkah. Y la realidad es que Hanukkah no es el judío celebrando la Navidad. Hanukkah es la fiesta de rededicación. Pero eso no es lo importante. Cuando estaba ahí, el Señor empezó a llevarme a la historia y ponga atención. A veces muchos de nosotros, por causa de lo que está pasando en nuestras vidas, creemos que nuestro Dios no está tomando cartas en el asunto. Creemos que Dios no está trabajando, que Dios no está viendo lo que me está pasando. Señor, ¿tú no ves lo que estoy pasando? ¿Tú no ves lo que me están haciendo? Yo sé que muchos de ustedes han oído, quizás han dicho estas palabras. Y me recuerdo que entre la última palabra que se habla del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, en ese periodo intertestamentario de paréntesis, Dios no habló por boca de profeta, sino que hubieron lo que muchos conocen como el túnel del silencio. Pero cuando yo estaba sentado ahí, eso no quiere decir que Dios no estaba trabajando y haciendo milagros. Preste atención si usted está pasando. Esto no es el mensaje, pero es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Si usted está pasando por un tiempo difícil, quizás usted ha sido una de esas personas que ha declarado, que ha dicho: Señor, ¿tú no ves lo que estoy pasando? ¿No ves lo que me están haciendo? ¿Por qué tú no haces nada? Muchas personas pensaron lo mismo, que Señor, que Dios no estaba haciendo nada en esos 400 años. Pero lo que no conocen es que alrededor de 150 años antes de Cristo, un grupo de vamos a decir, rebeldes por la causa de Dios, de personas que creían en Dios, llamados los macabeos, decidieron pelear para poder retomar nuevamente la ciudad y para poder tomar el templo que había sido desecrado por Antíoco Epifanes en el año 167, cuando él derrama sangre de un sacrificio de un cerdo en el altar, en el templo de Dios. Ellos deciden pelear y ganan la batalla y pueden retoman la ciudad y retoman el templo que había sido saqueado. Y ellos empiezan a buscar. Tenían la minora, la lámpara, había una lámpara que estaba intacta de toda la destrucción que había sucedido. Había una lámpara que quedaba todavía en pie. Y dice que ellos entonces tenían que buscar un aceite puro, como lo mandaba el Señor, para poder encender la luz. Y encuentran aceite puro, tal como lo describe la Biblia.
pero lo encuentran para solo un día. Y dice la palabra que ellos toman y encienden, usan el aceite. Y aunque el aceite era de solo un día, el aceite nunca cesó, estuvo encendido por 8 días, en lo que ellos podían encontrar más aceite. El aceite de un día, Dios hizo que durara 8 días, bendito Dios. Lo que yo vengo a decirte a ti es que aunque tú no veas a Dios trabajando en tu situación, aunque tú no veas que Dios está haciendo algo en tu vida, yo sé que Dios está trabajando, Dios está tras bastidores, está haciendo, Él está colocando las piezas en su lugar para cuando tú salgas de ahí, tú puedas manejar la bendición que viene para tu vida. El hecho que tú no veas a Dios trabajando no quiere decir que Él no está trabajando. Él nunca ha dejado de trabajar. Y eso, de ahí entonces que llega la historia de Hanukkah, donde por 8 días, comenzando del diciembre 7 al diciembre 15 en este año, todos los días van a encender una vez más, van a encender una luz, celebrando la fiesta de rededicación del templo. Nosotros pues celebramos las Navidades. Y espero que en esta serie de mensajes, si usted tiene algún tipo de perspectiva que quizás no les guste o algo, yo espero que esta serie de mensajes cambien su pensar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren? Bueno, no cuántos. Todos unidos, les voy a pedir que de pie, que entren conmigo al capítulo 16 del libro de Mateo. Capítulo 16 del libro de Mateo, comenzando con el versículo 13 hasta el versículo 19. Matthew 16, verse 13. Mateo 16, versículo 13. Dice la palabra: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por el tiempo de adoración, por el tiempo que también pudimos adorarte con nuestras diezmos y ofrendas. Te pido, Espíritu Santo, que tú abras nuestros corazones y entendimientos para que nosotros podamos recibir la palabra tuya. Una palabra que sea de reto, de instrucción, educación, y que nos encamine tras el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Perdón. A mediados
de los años 1900, el pastor y el evangelista Alan Redpath dijo lo siguiente en relación con el reino de Dios. Antes que nosotros podamos orar, Señor, venga a tu reino, nosotros primero debemos orar que mi reino se vaya. Final de cita. Este pastor dijo, antes que nosotros podamos orar que sea el reino de Dios en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de nuestro reino. Eso es lo que él dijo. Esas palabras todavía resuenan aún en los años, en los días de hoy, 100 y pico de años después. Y la realidad es que ninguno de nosotros podemos alcanzar el reino de Dios, ni usar las llaves cuando nuestro reino es el que lidera. En esta historia se habla de unas llaves del reino que le son dadas. Dicen, estamos hablando simbólicamente. No fue que Jesús sacó unas llaves y se las dio, algo simbólico. Pero la realidad es que antes que nosotros podamos usar esas llaves, antes que nosotros podamos hacer uso de los recursos del reino en nuestras vidas, lo primero que debe suceder en nuestras vidas es abandonar nuestro propio reino. Dejar que el reino nuestro no lidere más en nuestras vidas. Porque mientras nuestro reino sea el que lidere, el reino de Dios no puede operar. No es que no pueda, es que no quiere operar en usted porque no va a poder y él no va a estar en contención. Y nosotros verdaderamente queremos y oramos que el reino de Dios sea en nuestra vida, que la voluntad de Dios sea sobre mi vida. Dios, haz conmigo lo que tú quieres, pero no queremos dejar las otras cosas que son de nuestro reino. Y las palabras de este evangelista Allen todavía resuenan para nosotros. La semana pasada, me voy a tomar la libertad, la semana pasada nuestra hermana Dorca habló del reino de Dios. Y lo hizo de una manera muy, muy simple, pero precisa y poderosa. Nosotros oímos el mensaje, aunque no estábamos aquí. Y el corazón del mensaje de nuestra hermana fue muy simple. Fue muy simple. Solamente podemos alcanzar el reino de Dios cuando hacemos una declaración de fe en Jesús. Es la única manera. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto te digo, está hablando a Nicodemos, un maestro de la ley, y le está hablando, le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si una persona no nace de nuevo, si una persona no hace declaración de fe en Cristo Jesús y deja y evidencia esa fe por medio de sus obras, esa persona no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Estaba oyendo ayer una entrevista de supuestamente una pastora de una iglesia. No sé ni qué iglesia es. No viene al caso tampoco. Anyway, pero decía, oh no, el reino de Dios ya está en la tierra. Nosotros estamos experimentando el reino de Dios ahora. Y es una iglesia que está bien a la izquierda. Pero bien a la izquierda. Y el hombre le quería tratar de dejar saber la realidad, que ella era una falsa profeta, una falsa maestra, por lo que estaba enseñando, porque estaba tratando de decir que lo único que usted tiene que hacer es decir, yo estoy experimentando el reino de Dios y ya usted lo está experimentando. No importa cómo usted esté viviendo. Pero el mensaje de la semana pasada, que estoy usando como introducción para el día de hoy, fue muy claro. Si la persona no nace de nuevo, no va a experimentar, no va a ver el reino de Dios. Y usando eso como introducción, en el día de hoy me gustaría tratar el mensaje, las llaves del reino. Porque ahí habla de unas llaves, Y ustedes van a oír algunas cosas en el día de hoy que va a retar
va a retar cosas que ustedes han oído anteriormente y ustedes van a decir, pero pastor, pero usted solamente le pido que abra su entendimiento, que considere lo que se va a estar hablando, porque solamente voy a usar la Biblia como recurso para hablar lo que voy a decir. No lo voy a sacar de contexto, no lo voy a hablar tal como la Biblia lo dice, para que usted entienda que por mucho tiempo hay muchas personas que han oído cosas que no son bíblicas, en relación a estas llaves del reino, Y yo lo único que le pido es que bear with me, solamente usted oiga lo que yo voy a decir, considérelo a través de la palabra de Dios, no a través de lo que aquella persona dijo. Y si tiene alguna pregunta, se puede ver conmigo después del servicio. Bendito Dios. Sonría que Cristo los ama. Bendito Dios. Aleluya. Como todos ustedes saben, nosotros, la familia, acabamos de regresar de tomar unos días libres de familia, como familia, y bien que los necesitábamos. Nosotros estuvimos allá en un lugar en las montañas de Georgia que yo no sabía ni que eso existía en el planeta. Un lugar lindo, un lugar precioso. Hubo un tiempo donde estuvimos guiando el carro y eso era sube y sube y sube. Yo juraba que yo iba a tocar el reino de los cielos allá arriba, que me iba a encontrar con Dios de tan alto que subimos. En un tiempo le pasamos hasta por una nube, estábamos por encima de la nube de 4.900 y pico de pies, casi 5.000 pies sobre el nivel del mar. Y yo dije, Padre Santo, Dios, tú estás aquí cerquitita, porque estaba alto. Entonces usted sabe que todo lo que sube tiene que bajar, entonces teníamos que bajar lo mismo. Pero era un lugar precioso y por primera vez nosotros, no nuestra hija, pero nosotros, mi esposo y yo no somos veteranos en esto, nuestra hija sí, pero nosotros rentamos un Airbnb que le llaman, no sé cómo se dice eso en español, un BNB de aire. No sé, fíjese, se me olvidó el español y no hablo inglés, qué cosa. Entonces, rentamos un Airbnb y yo voy a ser sincero con ustedes, yo estaba un poquito asustado. Porque yo le decía a mi esposa, pregúntale a ella, oye, ¿recibiste el texto con el código para entrar? ¿Recibiste un email? Pero búscalo, que tú tienes que haber recibido algo. Y no, que eso, y la niña mía me decía, no, que eso lo mandan 24 a 48 horas antes de tú entrar a la propiedad. Ellos te mandan el código. Y yo era, chequeate, a ver si llegó el código, chequeate. Porque yo decía, bueno, pues que pagamos un montón de dinero y yo necesito las llaves para entrar. Y cuando yo estaba pensando en todo esto, sí, nos llegó el código, 24 horas después llegó el texto con el código y todo. Y una vez y yo estaba nervioso porque entonces le dije a mi hija, mira, yo no sé cómo bregar con esto, toma tú, abre esa puerta, a ver. Y ella cogió el teléfono, miró el código y abrió la puerta. Y cuando abrí la puerta, yo como que hice, ¡qué alivio! Pero cuando entré y buscamos, y mi hija se dice, I got dibs en esta cama. Ella dijo, no, yo le pongo mi nombre a esta cama. Ella cogía una cama por allá, nosotros cogimos la cama por el otro lado. Y yo estoy poniendo las maletas y estoy pensando, estoy meditando en todo esto. Y empiezo a entender que con mi Dios, Él me ha dado a mí las llaves y le ha dado las llaves a usted. Y usted no tiene por qué preocuparse para tener esa entrada al cielo. Usted puede vivir sin esa preocupación como la viví yo. ¿Abrirá la puerta? No abrirá la puerta. No, Dios nos ha dado a nosotros la puerta del reino de los cielos y no tenemos que preocuparnos porque sí está abierto para cada uno de ustedes. Y en el día de hoy pues vamos a hablar de estas llaves. ¿Qué pueden hacer estas llaves para nosotros? Y tengan en mente lo que hace si usted llega a un cuarto de hotel, usted llega a una casa que ha rentado, un Airbnb, lo que sea. Tenga en mente qué sucede. Usted recibe la llave y ¿qué es lo primero que usted tiene? Usted recibe acceso. Las llaves que usted tiene
les dan acceso a todos los recursos de ese lugar. Le dan acceso a ese lugar, a esa cama donde usted va a descansar. Le da acceso a esa neverita donde usted puede poner agua fría para tomar. Le da acceso al baño donde usted puede bañarse y todo y refrescarse. O sea, le da acceso. Si está en un lugar donde tiene piscina, eso le da acceso a usted a usar la piscina. Le da a usted acceso para ir a los restaurantes y comer. O sea, la llave que recibe le da acceso a todos estos recursos. Y en el cielo es lo mismo. La llave que nosotros hemos recibido nos da acceso a todos los recursos celestiales. Es uno de los privilegios que usted y yo tenemos. Pero la persona que no conoce a Dios no tiene ese privilegio. Solamente usted y yo, que hemos hecho una declaración de fe, somos los que podemos verdaderamente decir: yo tengo acceso a esos recursos del cielo. Por eso yo no puedo concebir cuando a veces nosotros queremos pensar: ay, ¿qué yo voy a hacer? Ay, ¿cómo yo lo voy a hacer? Ay, ¿cómo va a suceder esto? Mire, yo he visto la palabra de Dios hablándome a mi vida y trabajando en mi vida, y yo sé que toda persona que cree en Dios va a estar trabajando por cada uno de ellos, y usted va a recibir recursos de donde no hay. Porque es su privilegio de tener esos recursos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 4, 14, 16, el jueves se habló de esto, que nos habla que por medio de Cristo nosotros tenemos acceso ¿a qué? A la misericordia y gracia de Dios para los tiempos difíciles. Entonces, estas llaves que nosotros tenemos le da a usted acceso para recibir la misericordia de Dios en su vida, para recibir la gracia de Dios en su vida, ese favor inmerecido, esa bendición de Dios sobre su vida. Usted la tiene, aunque esté pasando por tiempos difíciles. La misericordia de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios está en usted. Está en usted. A veces debemos ser afligidos para poder ver el poder de Dios. Hay muchas personas que se le habla y le dicen: ven, conviértete en Jesús y nunca más vas a pasar por un problema. Yo quisiera que eso hubiera sido verdad cuando yo me convertí. Pero vez tras vez he comprobado que eso no es así. Pero lo que yo sé es que en todas las circunstancias por las cuales la casa de Napoleón ha pasado, hemos visto la mano de Dios obrando en nosotros. Aún en los tiempos de enfermedad, aún en los tiempos de escasez, ahí ha estado la mano de Dios. Aún en los tiempos donde algunos decían: olvídate que eso no va para ningún lado, ahí hemos visto la mano de Dios. Aún cuando muchos decían: este se muere, ahí hemos visto la mano de Dios. Cuando yo estuve en un accidente en el 2017 o 19, ya ni me recuerdo, cuando el diablo quiso matarme, el carro fue pérdida total, y el diablo quiso matarme, todavía no pudo matarme, y vivo estoy y aquí estoy hoy. No fue fácil, perdí el carro, perdí el único modelo, lo único que tenía para transportarme, pero Dios trabajó conmigo y no permitió que el diablo me matara. Y lo que el diablo quería para mal, Dios lo ha tomado y lo ha trastornado para bien. Y eso lo hace porque yo tengo acceso a los recursos del cielo. Romanos 5, 1 y 2 dice que estas llaves nos proveen acceso a la justicia de Dios, a la armonía y la esperanza de Dios. Somos justificados fue por la fe. Y dice que esto primeramente nos da acceso a la justicia de Dios sobre nuestra vida. No es que nosotros no lo merezcamos, no. Nosotros, por medio de Jesucristo, la justicia de Dios está en nosotros. Y como lo ve por medio de Cristo, usted y yo hemos sido justificados. Pero dice que tenemos paz para con Dios. Eso habla de una armonía. Las personas que adoran aquí domingo tras domingo, ellos saben de la necesidad que hay que cantar las voces y la música y todo en armonía
para que suene bien, porque si no hay armonía, imagínense, nada suena bien. Pero ellos lo hacen con armonía. Y el acceso que nosotros tenemos es que tenemos armonía con Dios, paz para con Dios. Si usted va a tener algún enemigo, asegúrese que no sea Dios. Asegúrese que no sea Dios. Efesios 2:18 dice que nos une en el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos une en el Espíritu Santo para tener acceso ¿a qué? Al Padre. O sea, todo esto lo hace las llaves que nosotros recibimos, tener acceso al Padre. Yo hablo muchas veces, yo en el trabajo tengo muchas personas que vienen de diferentes religiones, desde la India, desde el Oriente, de muchos lugares. Y yo me paso hablando con ellos y yo les digo, pero ven acá, yo quiero hablar contigo. El Dios tuyo habla. Se me quedan mirando, ¿cómo así? El Dios tuyo no habla, porque el mío sí. El Dios tuyo no hace cosas, porque el mío sí hace cosas por mí. Sí, mi Dios. Y ellos se me quedan mirando y yo le digo, tú le estás sirviendo a un Dios que es o de cemento, de piedra, de cera, de lo que sea, que ni habla, ni oye, no puede hacer nada. Y yo te estoy ofreciendo un Dios que habla, que oye, que puede hacer cosas, que te protege, pero tú no lo quieres. Pero solamente usted y yo somos las personas que podemos tener ese acceso. Y esta tarde yo vengo a presentarle a ustedes a ese Dios y a presentarles esa llave. Y usted quizás diga, pero yo llevo 20 años en la iglesia. Bueno, yo llevo 30, así que aquí hay personas que llevan más que yo. Porque yo soy un pibe en esto. Pero aquí hay personas que llevan más años que yo en la iglesia. Y eso no quiere decir que usted no necesite hoy oír la palabra, que usted necesita esta llave para tener acceso a Dios. Es más, las personas que llevan más tiempo en la iglesia son las personas que más necesitan esta llave. Porque las personas, nosotros somos humanos y nosotros nos acostumbramos y después creemos que nos creemos que lo sabemos todo. Pero no es así. No es así. Las misericordias de Dios son renovadas día a día. Entonces lo primero que tenemos es que estas llaves nos proveen acceso. Lo segundo es que nos provee a nosotros es la sabiduría y la revelación. Cuando nosotros leemos aquí, vamos a ver que hay una perspectiva de dos mundos. Primeramente Jesús le dice a ellos, ¿quién dice el mundo que soy yo? Y le dice, bueno, uno dice que tú eres Elías, el otro que tú eres Jeremías o uno de los profetas. Esa es la primera versión. Y la segunda versión entonces le dice, pero ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y la segunda versión, entonces ellos me imagino que no sabían. Y yo me imagino que todos pues, miraron a Pedro, porque Pedro siempre era el primero que tiraba la piedra. Pobre Pedro. Pobre Pedro. Entonces miraron a Pedro y le dijo algo. Y Pedro sale y declara, y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo. La perspectiva de dos mundos diferentes. Pero hoy en el mundo hay tres perspectivas si nosotros pensamos verdaderamente. Primero está la perspectiva farisea y saducea. Esos son los religiosos de este mundo. Porque hay muchos que son religiosos, pero no son cristianos. Son los que dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Ellos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Diferente. Está la otra perspectiva que es de las personas que no creen ni en la luz eléctrica. No creen en Jesús, no creen en nada. Esa es la segunda perspectiva. Y está la tercera perspectiva, que el cristianismo, los cristianos verdaderos, que conocen que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, que es el Dios mismo. Entonces, ¿qué hace esta llave? Además del acceso al reino, ¿qué nos provee a nosotros? Revelación. Usted quiere conocer quién es Cristo. Usted quiere conocer quién es Dios. Usted quiere conocer quién es el Espíritu Santo. Entonces usted necesita la llave de esta revelación, porque nada puede ser revelado. Aquí estaba hablando Cristo y cuando él viene hablando de Pedro, hace esa declaración.
en el versículo 17 dice Jesús, bienaventurado eres, hablándole a Pedro, dice Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted no puede recibir revelación. Usted no puede tratar de conocer a Dios por la intelectualidad de este mundo. Usted solamente puede conocer a Dios a través, por medio del Espíritu, por medio de la revelación del mismo. Cuando Él quiera revelarse, entonces es que usted lo puede conocer. Y esta llave le da a usted acceso a esa revelación. Usted puede tomar todos los institutos, y créame que yo he tomado clases de seminarios y todo, pero nada me provee a mí el conocimiento de Cristo hasta cuando estoy de rodillas orando, hasta cuando estoy de rodillas buscando la palabra de Dios, hasta que yo le digo al Espíritu Santo, enséñame tu palabra, hasta cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles, Dios me está enseñando quién Él es. ¿Cómo yo sé que Dios provee si no estoy en una circunstancia en donde necesito que me provean? ¿Cómo yo sé que Dios sana a menos que no esté en una situación donde yo necesito una sanidad? ¿Cómo? Entonces, aún cuando yo estoy pasando en los valles, ahí está Dios revelándose a mi vida. Y esa es una llave. Y si usted está pasando por un valle, solamente dígale a Dios y al Espíritu Santo, enséñame, ¿qué tú quieres revelarme? ¿Qué tú me quieres decir? Bendito Dios. Bienaventurado quiere decir, es la misma palabra usada que quiere decir bendecido. Es una bendición, es un don, un regalo de Dios para recibir la revelación. Es un regalo. Es un don. Usted no puede hacer nada para recibirlo. Solamente cuando Dios quiere, Él se revela. Y vamos a celebrar. Y yo sé, por favor, no tienes que repetírmelo. Hermano pastor, la Biblia nos dice que Jesús nació en diciembre 25. Lo sé. Pero tampoco todo lo que se habla de San Nicolás, Santa Claus, el viejo gordo con la barba blanca, todos esos son fábulas también. Nada ha sido comprobado científicamente, nada ha podido ser comprobado verídicamente quién fue esta persona. Así que si vamos a ponerlo todo en... Pero si yo voy a cometer un error, mejor yo quiero cometer el error celebrando el cumpleaños de mi Dios. Y esa fue la primera revelación cuando los pastores se encontraban. Los pastores que en esos tiempos eran las personas desechadas, no eran deseadas. Si usted era un pastor, olvídese que usted no podía entrar, ni a la ciudad podía entrar usted. Y a ellos fue que se les revelaron los ángeles y le dijeron las buenas nuevas, que en Jerusalén había nacido el Mesías, bendito Dios. A aquellas personas que no eran deseadas se les revela a Dios. Y eso es lo que en esta Navidad yo quiero decirte, que Dios está revelándose a tu vida. No mire los regalos, no mire las otras cosas, solamente piensa en esto. La Navidad iguala a la revelación de Dios a nuestras vidas. Por medio de este acceso nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos, si hay unos tiempos donde necesitamos verdaderamente conocer la voluntad de Dios para andar digno, es hoy. Es hoy. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire cómo lo dice, misterio. Según su beneplácito, beneplácito quiere decir propósito, el cual se había propuesto en sí mismo con miras a restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces lo primero que se revela es que Cristo va a restaurar todas las cosas. Al final de los tiempos, la dispensación de los tiempos, al final de los tiempos va a haber una restauración. Gracias. Va a haber una restauración. Usted va a ser restaurado. Aleluya. Usted va a ser restaurada. Usted va a llegar al cielo sin enfermedad. Usted va a llegar al cielo sin dolor. Usted va a llegar al cielo sin bastón. Usted va a llegar al cielo sin espejuelos. Usted va a llegar al cielo sin ayuda de oído. Usted va a llegar al cielo sanito, con cachetes rojitos y todo, bendito Dios. Lo único que le digo a Pedro cuando llega allá arriba es que no me coja la cachete y diga, ¡qué lindo!
Yo estoy seguro que me hicieron eso cuando chiquito, no me gustó, porque estoy seguro que lloré. Pero cuando al final, llegue al final de los tiempos, usted va a ser restaurado y restaurada. Viva con esa esperanza. Eso es lo que la Navidad a mí me enseña. Que viene una restauración pronta para todos nosotros. Bendito Dios. Pero entonces dice, además de eso, dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, para restaurar las cosas, hacernos saber sobre esta dispensación de las cosas que va a hacer Dios en la tierra y de las que va a hacer con ustedes, con cada uno de nosotros. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe cómo andar digno? Depende de la revelación que Dios le dé a usted. Y esa revelación que Dios se la va a dar depende de la profundidad de usted con Dios. Colosenses 1, 9 y 10. El libro de Colosenses es un libro fabuloso, maravilloso. Y en Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad. Cabal quiere decir completo, lleno. Pleró es la palabra en griego. Pleró quiere decir lleno, que ya no cabe nada, no cabe ni una gota. Dice que nosotros, Él quiere que nosotros seamos llenos, totalmente llenos del conocimiento de la voluntad de Él para nosotros. Para que andéis como es digno en el Señor. Cómo usted va a andar de forma digna depende de la revelación que usted reciba, y la revelación depende de su profundidad con Dios. La palabra conocimiento quiere decir la habilidad de adquirir hechos y verdades en relación con Dios y su reino. Usted no puede conocer, a menos que usted no tenga una relación con Cristo. Usted no, a menos que no haya declarado a Cristo como su Salvador personal y que el Espíritu Santo sea su maestro, usted nunca va a llegar a conocer a Cristo. No importa cuántos seminarios usted tome, no importa cuánta universidad usted tenga, usted puede tener 20 doctorados y no conocer a Cristo. Eso solamente viene cuando nosotros somos llenos del conocimiento de Dios. Tercero, nos da autoridad y permiso. Las llaves hablan de la entrada al reino de Dios. Y aquí es donde yo le estaba hablando al principio de que van a ir cosas que son un poquito, quizás vayan en contra de lo que han oído. En el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por mucho tiempo hemos oído, quizás hemos orado, hemos dicho en nuestras oraciones: yo desato este carro para mi casa, porque lo que yo ato aquí en la tierra será atado en el cielo. Yo ato aquí en la tierra esta casa, porque lo que yo ate aquí en la tierra será atado. Y eso no es lo que eso significa. Ese versículo no habla de eso. Si eso es lo que a usted le enseñaron en el pasado, si es lo que han oído del pasado, bórrelo, porque eso no es lo que eso significa. Cuando está hablando ahí de las llaves para atar o desatar, hay varias cosas que tenemos que entender. Primeramente, en griego lo que está diciendo ahí, cuando tú ates las cosas en la tierra, son las cosas que ya han sido atadas en el cielo. Eso es lo que dice en griego. Las cosas, tú vas a atar aquí en la tierra las cosas que ya han sido atadas en el cielo. Tú vas a soltar las cosas aquí en la tierra que ya han sido soltadas en el cielo. ¿Por qué? Porque va por medio de la palabra, de la revelación. Esta palabra es la que nos va a indicar a nosotros lo que usted puede atar y desatar. Fuera de aquí usted no tiene el derecho, no tiene los recursos para hacerlo. Primero, eso es lo que dice. Segundo, lo que está diciendo aquí no tiene nada que ver con materialismo. No tiene nada que ver con casa ni carro. Si usted está orando por casas y carros y usando este versículo y no le ha dado resultado, le voy a decir por qué. Porque ese versículo no habla de eso. Vamos a mirar el contexto.
Vamos a mirar el contexto. Aquí está hablando de la entrada al cielo. Y lo que está hablando a Pedro le está diciendo, la palabra que tú predicas va a ser la llave o que hace que la persona entre al cielo o no entre al cielo. Tú puedes declarar, le está diciendo Jesús a Pedro, tú puedes declararle a una persona que no va para el cielo por causa, y aquí por favor no se me malentiendan, por causa de lo que la palabra dice. Si la palabra dice que no peques y tú estás pecando, y yo te digo, mientras tú estés en pecado no vas a entrar al cielo, usted no está tomando la autoridad de Dios. Usted no está usurpando lo que le pertenece a Dios. Usted está diciendo lo que la palabra dice, y la palabra dice que los pecadores no entrarán en el reino de los cielos. Juan 3:3. La semana pasada la hermana Dorca lo predicó. Y eso es lo que se está diciendo aquí. Que nosotros, cuando le dice a Pedro, tú tienes la llave, está hablando de la palabra para que la persona pueda entrar o no puede entrar. Pastor, ¿me lo puede comprobar por la Biblia? Absolutamente que sí. Primeramente en Hechos 2, después que son llenos del Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar. Y cuando él comienza a predicar, hay 3,000 personas que se convierten, bendito Dios. Cuando oyen esta palabra, ahí Pedro abrió la puerta de los cielos. En el capítulo 8, cuando están en Samaria, Felipe está predicando la palabra en Samaria y empiezan la gente a convertirse. Pedro y Juan oyen y ellos van allá. Ellos empiezan a imponer las manos y las personas empiezan a recibir el Espíritu Santo. Pero hay una dinámica, porque hay una persona que se llamaba Simón, y Simón va donde Pedro y le dice a Pedro, ¿cuánto dinero tú quieres? Yo te voy a pagar todo el dinero que tú quieras, porque yo quiero que las personas que yo le ponga las manos, que reciban el Espíritu Santo. Y él sale Pedro y se mira y le dice que el dinero perezca contigo, bendito Dios. Pedro le cerró la puerta y le dice, a menos, órale a Dios para ver si él tiene misericordia contigo. Pedro le cerró la puerta a esa persona, porque esa persona estaba pensando, estaba tratando de buscar cómo vender el evangelio, haciendo que Pedro vendiera el evangelio. Y hay muchas personas en los días de hoy que están vendiendo el evangelio. Hay muchas personas que se quieren, que son unos Simón, que están tratando, buscando de vender el evangelio. Oh, Saturday, bendito Dios. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. Esta palabra, la llave de los cielos, es para hablar de la persona, si se convierte o no se convierte. En el capítulo 10 de Hechos dice que hay un centurión y este hombre tiene un sueño, y en el sueño le dicen, vete y manda a buscar una persona que se llama Simón, que de apodo Pedro, que está en Jope. Vete y manda a buscar por él, y él va a venir y él va a hablar por ustedes. Y él dice que manda a las personas, lleguen a la casa, y Pedro está arriba en la azotea y de momento ve un sueño, ve un lienzo que desciende. Él le dice, yo no puedo comer, porque le dice el Espíritu Santo, mata y come. Y él dice, yo no me he tomado con eso de las cosas inmundas. Y entonces el Espíritu le dice, no llames inmundo lo que ha sido santificado por Dios. Bendito Dios. Y llegan esas personas y le dicen y le cuentan a Pedro. Y Pedro dice, vamos a descansar esta noche y mañana vamos para allá. Al otro día tempranito por la mañana se toman el café y se fueron. Y cuando llegan allá abajo, sí, ellos también toman café allá. Eso viene y llega allá abajo. Y cuando llega a la casa del centurión, empieza el centurión a hablar y decir, yo tuve este sueño. Y a mí me maravillaba, y esta mañana orando yo lloraba. Porque Freddy dice la palabra, que mientras Pedro hablaba, él no estaba ministrando, solamente estaba hablándole. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Él no estaba ministrando y el Espíritu Santo estaba cayendo sobre todos ellos, bendito Dios. Y se convierte entonces los gentiles. Entonces Pedro recibe la llave de la palabra de Dios para que la persona o sea salva o va para el infierno. Eso es lo que quiere decir. En Mateo 18, si usted lee la dinámica, en Mateo 18 habla de una persona que peca contra ti, y dice que si esa persona peca contra ti, que tú lo llames a un lado, y si no quiere arreglarse, dice que entonces llames a 2 testigos, entonces le habla, y si todavía la persona no quiere arreglarse contigo,
entonces al frente de la iglesia y básicamente lo botan y le dicen, y la palabra ahí se usa la frase de atar y desatar. Atan a esa persona al infierno. Esa persona nunca va a ver la salvación. ¿Por qué? Porque su corazón está cauterizado de tal manera que esa persona nunca va a creer. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han oído otra teología, pero yo le acabo de dar 4 porciones bíblicas para demostrarles, de acuerdo a la Biblia, lo que eso significa. Bórrense de lo que han oído anteriormente. Eso no tiene nada que ver con materialismo. Primero. Segundo, no se atrevan. No nos atrevamos. Vamos a incluirme yo. No nos atrevamos a tratar de usurpar el reino de Dios, de usurpar la autoridad de Cristo, empezar a decir a las personas, ay, no te dañes, estate quieto, Andreita, algo, ay, quieto, ay, ven por acá, entonces ustedes no vieron nada, ahí está en la cámara, anyway, Señora, arregla el espíritu, en el nombre del Señor. Entonces, a nosotros sí tenemos, por medio de la palabra de Dios, usted sí puede decirle a una persona, si tú no te conviertes, tú vas para el infierno. Yo sé que no es un mensaje en los días de hoy muy popular. Muchos dicen que si uno predica esa palabra, uno es como, aquí la gente que son de Puerto Rico conocen a Jiñito. Ustedes conocen a Jiñito. Bendito Dios. Con eso yo creo que con esa sonrisa de Tato ya se lo dice todo. No olvídese. Pero no es una palabra popular. Pero el mensaje de Jiñito, y predicó por todos los lugares y era simple. El mensaje de él era simple. O te conviertes o vas para el infierno. Así. El hombre no tenía mucha teología, el hombre no tenía mucho. El hombre era fácil, le predicaba a la persona y le decía, te conviertes o vas para el infierno. Nosotros sí tenemos esa autoridad. Tenemos la autoridad de predicarle la palabra a la persona. Y si la persona la quiere rechazar, desafortunadamente esa persona va a perecer. Pero no ahora vayamos por ahí creyéndonos y empezar a decirle a todo el mundo, tú vas para el infierno, tú vas para el infierno. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Hay que decirlo así, ¿verdad, Freddy? Porque si no salen empollados por ir para afuera. El pastor me dijo. Hablen, tomen la palabra de Dios y hablen la palabra de Dios a toda persona. Esa es la llave de la cual se está hablando aquí. Esa es la llave de la cual se está hablando aquí. El poder para entrar o no entrar al cielo. Aquí no se está hablando de papado, aquí no se está hablando de nada de eso. Nada. Pedro nunca fue el primer papa, como dicen por ahí, nunca fue el primer papa. Gracias a Dios que no. Bendito Jesús. Por último, las llaves nos dan el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que nosotros vamos a recibir poder. ¿Para qué? La llave del poder es ¿para qué? Para testificar, para ser testigo ¿en dónde? En Judea, Jerusalén, Samaria y en todos los lugares de la tierra. Esa es la llave. Predicar la palabra. La llave del poder para predicar la palabra. Romanos 1 nos dice, habla que esta palabra que nosotros predicamos es una palabra para salvación. Dice que es poder para salvación. Para la salvación. Romanos 1:16. Entonces, hermanos, quiero terminar con esto. Usted tiene la llave. Dios ha depositado la llave de salvación en usted. No solamente en Pedro, sino en usted. Salga de aquí con una urgencia. Con una urgencia de predicar la palabra. Porque usted tiene las llaves en sus manos para que una persona entre o no entre al reino de los cielos. Entre o no entre. No tiene que ser teólogo, no tiene que ser seminarista, no tiene que ser nada de eso. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo, ser salvo y predicar esta palabra. Nosotros tenemos las llaves, aplicación, nosotros tenemos las llaves para efectuar cambios celestiales aquí en la tierra. ¿Entendieron eso? Nosotros tenemos las llaves
para efectuar cambios celestiales aquí en la tierra. No solo Pedro recibió las llaves, sino que la iglesia también tiene estas llaves que dan acceso al reino de los cielos. La pregunta con la cual los dejo hoy es, las preguntas: ¿qué vamos a hacer con estas llaves? ¿Cómo vamos a usar estas llaves? Los dejo con esas dos preguntas. ¿Qué vamos a hacer con estas llaves? ¿Cómo vamos a usar estas llaves? ¿Cuál es la llave? La palabra de Dios. Palabra de vida. Palabra que puede traer libertad a los cautivos. Que puede abrir que pueda darle vista a los ciegos. Que puede darle audición, hacer que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Que el muerto viva. Esta es la palabra y esa es la llave que está en cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Te damos gracias por todo el servicio. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado ya desde la semana pasada hasta esta semana. Nos has ido hablando sobre el reino de los cielos y cómo es que solamente nosotros podemos accesar ese reino por medio de nuestra relación en Cristo Jesús, Señor. Padre, si hay alguien al alcance de mi voz, si hay alguien aquí en este lugar, en esta tarde, que quiera asegurarse que va a tener el acceso al reino de los cielos, Señor, yo te pido, Señor, que tú pongas en su espíritu ahora mismo, Señor, que ellos levante sus manos y, Señor, oraremos por esa persona. En las redes sociales también, si tú estás al alcance de este mensaje y tú quieres hacer la confesión de fe en esta tarde, no dejes perder la oportunidad. Ahí donde tú estás, solamente haz la confesión de fe. Declara a Jesucristo como su Salvador. Déjanos saber en el medio del texto ahí que tú has aceptado al Señor, que usted ha aceptado al Señor, y nosotros nos comunicaremos con usted. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.